Bien, aquí está la imagen ya cargada, que obviamente sí, si ustedes pueden ver, está en una sola imagen, ¿de acuerdo? No está descompuesta ni nada. Bien, y como ustedes bien saben, lo que ocurre, si nosotros queremos colorear por encima, obviamente, em, tendríamos que crear una capa nueva y colorear encima, ¿de acuerdo? Sería con pues bastante dureza y demás. Hay algo extraño ahí. Ahí estamos. Entonces, obviamente no se podría colorear bastante bien porque nos saldríamos de la línea y no podemos estar haciendo esto y borrando por cada pedacito. Es demasiado tedioso, ¿verdad? Bien, entonces lo que naturalmente aprendimos a hacer es que reconfigurábamos primero la imagen, ¿sí? Con la herramienta de zoom, pues me doy cuenta si es que tiene alguna imperfección o demás. Y entonces procedo a con control L cambiarle ciertos niveles, ¿sí? Por ejemplo, aquí colocar todo lo que es más oscuro y aquí aclarar todo lo que es más claro, sin valga la redundancia. También podríamos buscar en las opciones de imagen los modos de ajuste, los ajustes, perdones, los ajustes de brillo y contraste, ¿sí? Y el brillo obviamente aumentarlo, tanto como el ajuste, el contraste. Bien, tendríamos entonces algo similar a esto. Tal vez aquí no se puede apreciar bastante bien, pero cuando usted note los cambios, de que ya no hay ningún puntito extraño o algunos píxeles por ahí en su pantalla, usted ya le puede dar OK, ¿de acuerdo? Una vez usted tiene esto, el primer paso era invertir la, la pantalla, ¿sí? La imagen. Bien, vamos a eliminar esto que no nos sirve. Y vamos a aplicar bien esto. Creo que fue mucho. Ahí estamos. Y aparte de eso, me gustaría aplicarle un suavizado, ¿sí? Aquí también habíamos visto los filtros, ¿sí? Aquí habían diferentes filtros, pero aquí el filtro de desenfocar lo podríamos aplicar, ¿sí? Para que se suavice un poquito más la imagen y que no sea tan borrosa, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia aquí y acá. Bien. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es una imagen, ajustes e invertir, ¿de acuerdo? Cuando nos queda así, tenemos que cargar un canal. Eso quiere decir que se va a dar cuenta del contorno. Entonces, primero lo cargamos y después lo aplicamos, ¿sí? Pues ahí aparece aplicado. Vamos entonces a capas de nuevo. Creamos una nueva capa y seleccionamos el blanco y el negro. Hasta aquí, ¿sí? Porque queremos que las líneas sean negras. Aplicamos entonces el bote de pintura, pero siempre y cuando se den cuenta que estén sobre la capa que ya ustedes ya crearon. Ahí le van a dar 1, 2 o 3 o las veces que ustedes quieran, ¿sí? Con tal de que se rellene lo bastante bien. Bien, entonces, una vez que ya hicieron esto, pueden ocultar el ojito del fondo, ¿sí? Y seleccionar la varita mágica, que esa también nos ayuda bastante para hacer una selección como esta. La varita mágica la pueden encontrar aquí o simplemente dando clic en la W, ¿sí? Le dan clic derecho de seleccionar y automáticamente deselecciona. Claro, aquí solo tenemos las líneas negras, pero si nosotros le colocamos un fondo blanco, por ejemplo la capa 2, la bajamos, le cambiamos aquí con la X, la G del bote de pintura y aplicamos el blanco. Ya se puede ver mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos la descomposición de las líneas, ¿sí? Y del fondo. Ya el fondo original no nos va a servir, entonces no hay ningún problema y lo podríamos incluso eliminar o dejar ahí ignorado. Bien, entonces
Una vez que ya tengamos esto, podemos incluso nombrar a nuestras capas, ¿sí? En el portable, en Photoshop portable, es simplemente dando doble clic, ¿sí? Así, y pueden editar. Igual en este, pero sí tienen que darse cuenta que en realidad tienen que hacerlo sobre el nombre, ¿sí? A este podríamos poner el line art y a este podríamos ponerle fondo blanco, ¿de acuerdo? Cuando ustedes ya van a trabajar algo como esto, ya tiene y saben que van a crear muchas capas, entonces tienen que nombrarlas adecuadamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces podríamos empezar por sus ojos, ¿sí? Podemos hacer una capa blanca, una capa normal, perdón, y rellenar las partes blancas que en realidad necesitemos del ojo, ¿sí? Porque puede que el fondo vaya a cambiar, ¿sí? El fondo puede que incluso sea algo morado, algo anaranjado, algo verde, como ustedes se imaginen, ¿sí? Entonces, por eso es importante dejar los ojos blancos primero, ¿sí? Pequeños tips, ¿verdad? Para después que si a nosotros se nos antoja cambiar el fondo, por ejemplo, por uno, vamos a ver, cambiémoselo por uno como medio rosado, ¿sí? Cambiemos el fondo, pues en realidad cuando vayamos a aplicar ciertos colores, los ojos igual sigan siendo blancos, ¿de acuerdo? También hay que darnos cuenta que en realidad, por ejemplo, al momento de estos ojos, nosotros tendríamos que borrar el exceso, porque como los ojos van encima de la piel, el orden de las capas aquí sí importa, ¿sí? En esta parte no importaría porque nosotros ubicaríamos al cabello por encima de los ojos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver como esto y empezaríamos a colorear dependiendo de las capas. Claro, esta capa le podríamos llamar ojos, ¿sí? Y acá podríamos incluso aplicar otro tipo de colores. Puede ser mm, un café bastante oscuro. Incluso aquí podríamos aplicar algo similar al bote de pintura, que es la varita mágica. Si nosotros tenemos acá, podemos seleccionar tanto este como este otro, ¿sí? Los podemos seleccionar, pero no vamos a pintar sobre el liner, vamos a aplicarlo sobre lo que llamamos ojos. Entonces ahí podemos aplicar el bote de pintura y el bote de pintura. Volvemos a hacer la varita mágica, clic derecho de seleccionar. Claro, ya solo nos hace falta rellenar con el pincel estas partes de acá. Y así evitamos estar pintando bastante. ¿De acuerdo? Bien, aquí podemos aplicar ese tipo de efectos en los que, por ejemplo, nosotros le queremos poner un brillo grande, ¿sí? Aquí al ojo. Obviamente otro más pequeño acá, ¿verdad? Bien, los ojos, como les dije, tienen que ir por encima de la piel. Si nosotros creamos otra capa, igual la tenemos que mover y decirle que esto es una piel, por ejemplo, ¿sí? Esto les decía, si ustedes le dan doble clic y a lo que no es nombre, les va a salir esto. Entonces tengan mucho cuidado. Es a lo que es el nombre. Entonces sería piel. Y aquí obviamente ya buscan ustedes algún tipo de tonalidad, que obviamente es como anaranjada, ¿verdad? La piel es como anaranjada, entonces podemos utilizar esta solo por empezar. Aplicarla y obviamente si no nos gusta, pues ir cambiando, ¿verdad? Tal vez un poquito más rosado y más claro, ¿verdad? Ese se ve mucho mejor. Y obviamente ustedes van a colorear. Como yo les decía, tiene que ser abajo de los ojos porque así, por más que ustedes pasen por los ojos, no importa, ¿verdad? No importa y van a seguir así. Obviamente no voy a colorear tanto, ¿verdad? Solo como muestra. Bueno, esta parte de acá, obviamente, y es lo que usted tiene que hacer en sus figurines y en sus geometrales, ¿verdad?
Coloreo solo esta parte porque sí quiero que también se note el orden de incluso cuando hacemos algo con el cabello. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí va la otra parte que yo les decía que donde tenemos que utilizar bastante el pincel. Bien, si se dan cuenta, hay muchas esquinas en el cabello que no podemos tomar nosotros en cuenta. ¿Sí? Es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? O incluso grandes espacios como estos. Aquí es donde podemos utilizar el pincel, ¿sí? Y por ejemplo, siempre me ubico en la capa de piel. Puedo hacer esto, ubicar los puntos de la piel, ¿sí? Incluso, bueno, solo vamos a rellenar su rostro. Yo sé que la mano es parte de la piel, pero solo su rostro con todo y cuello. Podemos hacer esto. Esto obviamente se los comunico porque obviamente ya lo habíamos visto, ¿sí? Y solo es un pequeño repaso. Entonces, podemos hacer esto, esto. Sí, dejamos un espacio ahí, pero lo podemos borrar después. Y como sabemos que el cabello va a ir por encima, no importa que acá no esté tan bien. Sí, podemos hacer esto. Ir rellenando todos los puntos, como esos juegos, esos juegos que aparecen en algunos libros, de rellenar puntos. Vaya, una vez que usted ya tenga toda esta selección, ya se dio cuenta, ya le puede dar clic derecho, rellenar trazado, y se lo rellena. Es mucho más fácil que estar rellenando con mouse. Ahora, ¿será que puedo hacer lo mismo con el cabello? Sí, incluso es recomendable, ¿verdad? Usted crea una nueva capa, y la capa es como, vaya, está encima de la piel, muy bien. Le voy a colocar como nombre cabello. ¿Hay alguien aquí que tenga alguna sugerencia de la posición de la capa? Entonces, si se dan cuenta, acá estoy utilizando la pluma para contornear simplemente el cabello. Porque si lo hago con el pincel, voy a tener que estar haciéndolo muy pequeño y muy grande en algunas cantidades. Entonces, tal vez le quita lo divertido y lo desestresante de esto, pero es mucho más efectivo. Claro que si usted necesita tomarse un tiempo porque lo ubica para relajarse o como una terapia, pues puede usar su pincel. Pero si está contra el tiempo o quiere algo mejor detallado, obviamente sí le recomiendo la pluma para poder hacer este tipo de trazos. Como les comentaba, el pincel sí puede ser nuestro amigo y todo, pero la pluma nos va a dar esos efectos que en realidad si buscamos la coleta, pues la voy a omitir solo por tiempo, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Y una vez que ya estemos acá, vamos a ver si lo podemos definir aquí, acá. Aquí no importa que nos pasemos, porque en la parte de arriba no existe, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, las puntas se pueden hacer mucho más fácil con la pluma que con el pincel. Y finalizamos acá. Claro, hay que recordar dónde empezamos. Nosotros empezamos en la punta del ojo, ahí vamos a finalizar. Bien, ahora, ¿qué tipo de color le aplicamos al cabello? Voy a dejar aquí la muestra del color de piel. Voy a cambiar, voy a ubicar una muestra de cabello. Tal vez algo similar a esto, ¿sí? Y le voy a dar entonces clic derecho, rellenar trazado. Siempre con la pluma, ¿verdad? Pero aquí aparece algo en el ojo. Es como, pero tenía que ser encima del ojo. Entonces solo la muevo, ¿sí? Muevo la capa y ya evitamos esa parte de acá, ¿sí? Y así lo vamos haciendo poco a poco. Claro, podemos incluso aplicarles algunos efectos como sombras. Solo por decirle algo, vamos a aplicar algo al cabello. No a todo, pero sí a algunas partes. Podemos incluso hacer esto de aquí, ¿sí? Aquí, acá.
Vamos a hacer algo como esto. Como les comento, no lo vamos a hacer en todo el cabello, pero sí. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos usualmente? Buscamos el color que ya teníamos, ¿sí? O lo jalamos con el cuentagotas y lo hacemos un poco más oscuro, ¿sí? Que se note bastante. Entonces ya usamos clic derecho, rellenar trazado, lo aplicamos. Uy, ¿qué estará pasando aquí, señor? Pues rellenar del color frontal, ¿verdad? ¿Por qué creen que no aplique? Extraño, la verdad. Extraño porque sí aplica, ya vieron. ¿Qué creen ustedes que esté pasando? La verdad no le encuentro sentido. Bueno, volvamos a hacerlo. Aquí está esa parte. Vamos a hacerla así a ver qué es lo que pasa. Uno por uno, aunque sea. Llenar trazado. Creo que ya vi cuál es el inconveniente. ¿Se recuerdan que tampoco me dejó hacer con el perro, verdad? Es porque tal vez esta versión está modificada a que no pueda hacer rellenar eh, múltiples trazados. Tal vez esa es la cuestión. Entonces hay que ver también qué tipo de versión es la que estamos trabajando. Esta es una versión inferior a la que yo les había pasado, entonces puede que a ustedes sí les permita. ¿Sí? Entonces aquí estamos. Y si nos damos cuenta, ahí está, ¿sí? Y podemos aplicar eso a cada parte del ojo. Obviamente, si nosotros queremos, por ejemplo, algo como las cejas, es como, bueno, las cejas siempre van a estar oscuras porque tienen más sombra, ¿verdad? Entonces solo las realizamos y obviamente debajo del cabello para no afectar. Rellenar un trazado, lo colocamos debajo del cabello y ahí está, ¿sí? Entonces esa sería la primera parte de, del coloreado de figuras de blanco y negro. Claro, tenemos que aplicar algunas situaciones a veces, como por ejemplo el cargado de pinceles, ¿verdad? Vamos a hacer esto más pequeño. Imaginemos que a esto le queremos poner el típico fondo celeste. Y ya se imaginan cuál es el que vamos a utilizar, ¿verdad? El típico fondo celeste. Y podemos ver en los pinceles, ¿sí? En el brush, que podemos cargar diferentes tipos de pinceles acá, ¿de acuerdo? Podemos buscar cargar pinceles, restaurar pinceles, pinceles varios, gráficos, naturales, ¿sí? Podemos ver los naturales, a ver qué es lo que sustituir o añadir. Vamos a añadirlos, ¿sí? ¿Para qué los vamos a sustituir si ya los tenemos? Por ejemplo, estos en los que simulábamos algo como nubes, aunque no son nubes realmente, pero podemos descargar desde internet y cargarlos. Entonces teníamos este, que se aplicaba de esta forma. Teníamos algunos como esos también.
¿sí? Y podemos realizar más. Obviamente, cuando usted vaya a descargar un pincel, le da aquí y en las opciones de cargar, ¿verdad? Cargar pinceles y les tiene que aparecer algo, ¿sí? Aquí, por el momento sí no tengo ninguno descargado en esta computadora, pero una vez que usted lo descargue, lo descomprime, lo puede cargar desde acá, ¿de acuerdo? Bien, entonces finalizamos con parte de lo que es la pluma, el coloreado de figuras y el cargado de pinceles. Finalizaríamos entonces con line art, cómo es que en realidad se realiza. Y eso lo vamos a aplicar entonces con los figurines, ¿de acuerdo? Entonces de una vez lo vamos a aplicar. Bien, si nosotros queremos aplicar un liner, por ejemplo, voy a dejar de compartir un momento. Si nosotros queremos aplicar un line art hacia alguna persona, pues lo podemos hacer, ¿sí? No habría ningún inconveniente. Solo vamos a buscar una persona de pie, ¿sí? Algunos de ustedes hicieron unos line art muy bonitos. Claro, si se recuerdan, hay dos tipos de line art. El que hacemos muy estilizado para un dibujo donde contorneamos todo, eso sí, valga la redundancia, contorneamos todo el contorno o simplemente realizamos una línea. Cuando nosotros hacemos figurines para los geometrales, entonces simplemente pues hacemos una simple línea, ¿verdad? Porque es lo más efectivo de hacer. Solo voy a cargar a la persona. Bien, entonces voy a... Bien, entonces esta sería la última parte, ¿sí? De la serie de videos. Obviamente los geometrales y los figurines los van a hacer con base en esto. Entonces, van a encontrar cualquier tipo de prenda o persona y van a tener que realizar algo como esto. Bien. Lo recomendable acá es que usted se tome la foto o algo similar, ¿sí? Y le dé una opacidad a esto. Bien. Cuando usted se acerque, bueno, vamos a cargar restaurar los pinceles porque vamos a darle aquí, restaurar pinceles. Ok. Están llenos por defecto. Bien. Entonces, cuando usted tiene esto, em, usted lo que tiene que hacer es utilizar la pluma, ¿verdad? Tiene la pluma y obviamente recomiendo todo el zoom posible. Y como lo que no nos importa de los figurines, en realidad es solamente el contorno. Entonces podríamos aplicar aquí incluso solamente el contorno de su cabeza. Algo como esto, ¿sí? Omitiendo obviamente las orejas. Podríamos hacer algo como esto. Que sería la forma más simple de line art. Recortémosle un poco los dedos porque no queremos que sobresalga sobre la ropa que le vayamos a colocar. ¿De acuerdo? Recordemos que la ropa obviamente sobresale un poco. Entonces, en este caso nosotros tendríamos que imaginarnos un poco más allá el contorno de la persona. Obviamente esos dobleces no los vamos a realizar, ¿verdad? Y sería más o menos así. ¿De acuerdo? Claro, cuando usted lo quiere hacer de una forma muy artística, pues estaría bien no solo dejar este contorno,
sino contornear cada aspecto, ¿sí? Voy así como acá, ya estaba contorneando la ropa. Aquí recuerden que deben de dejar su talón, ¿sí? Entonces es como bastante importante dejar esa semisfera ahí. Los pies nos van a ayudar mucho también como para que ustedes hagan sus propios figurines. ¿Se recuerdan que los figurines que habíamos realizado eh, ya no nos daba el tiempo necesario porque tendríamos que tener bastantes clases para practicar y practicar? Entonces aplicábamos la forma de liner para poder crear ciertos figurines. Bueno, así como acá vamos a cortar el pulgar, que la verdad no mucho nos importa. Lo que importa es de que en realidad tengamos un maniquí para que luzca la ropa que nosotros queremos demostrar, ¿sí? Entonces acá seleccionamos el pincel, blanco y negro obviamente. Vemos si el pincel está con dureza al 100%, la opacidad y el flujo al 100%, y que el tamaño no exceda la línea que nosotros queremos contornear. Esto obviamente se excede. Entonces vamos a ponerle incluso manualmente un 3, ¿sí? Que es algo bastante común. Bueno, está muy grueso. Entonces coloquémosle un 2. Uy, un 2. Y creo que ahí está bastante bien. Entonces con el pincel le vamos a dar clic derecho, contornear trazado y le vamos a dar con el pincel. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que ya tenemos esto, siempre fíjense que lo tienen que hacer en otra capa, ¿verdad? No lo vayan a hacer sobre la misma. Entonces ya tenemos un maniquí con el cual podemos trabajar. Claro, también este mismo nos puede servir como ropa o si no, buscar otra ropa y ajustarla. Se recuerdan que con eh, la parte de transformación libre, control T, ¿sí? En edición transformación libre, es que ustedes pueden manipular el tamaño de algo, ¿sí? Am, veamos. Voy a buscar una chaqueta común y corriente para poder hacer yo también mi figurín. Y la chaqueta obviamente tiene que ser bastante similar a, a lo que yo obviamente estoy mostrando. Si está de perfil, pues de perfil tiene que ser la chaqueta y si no, pues tiene que ser obviamente bastante ajustado a lo que yo en realidad quiero. Bien, les voy a mostrar incluso acá la que encontré solo por así de forma muy aleatoria. Tenemos esta, ¿sí? Yo originalmente la encontré pues más o menos como de este tamaño, ¿sí? Entonces obviamente no se ajusta bien. Nosotros también tenemos que aplicar una opacidad a esto para ver cómo lo ajustamos a nuestro cuerpo, ¿sí? Le doy control T, que es la transformación libre, y digo, bueno, lo voy a ajustar un poquito, siempre con el Shift, y lo voy a ajustar, por ejemplo, acá. Creo que le queda bastante bien ahí, ¿sí? Entonces tengo una leve idea, y ahora que está ahí, ya le doy una transformación libre, bajo un poquito más esto. Este se maneja con el control, ¿sí? Lo va anchando aquí, igual acá, con el control, lo va ensanchando acá, y acá también. Es una transformación libre, obviamente. Aquí, y lo más seguro es que obviamente tengo que hacerlo más pequeño, igual que acá, para que se ajuste a mi maniquí, obviamente. Entonces ahí estaríamos, ¿sí? Entonces, obviamente, voy a crear otra capa y ahí es donde yo voy a contornear, ¿sí? Entonces empiezo, ¿verdad? Em, con este y digo, bueno, quiero una chaqueta que sea así. Aquí se a ir, va a ir más o menos así. Control clic, la quiero más o menos así. Claro, puedo ir haciendo
el contorneado. Porque si yo quizás quiero saber cómo en realidad va a ir la chaqueta, ¿de acuerdo? Entonces, se ve bastante bien. Y entonces voy a continuar. Digo, bueno, esta parte de acá tengo que hacerla así. Esta parte de acá también. Y esta parte de aquí también. Veamos entonces, está bastante bien. Entonces, vamos a tener que utilizar también las técnicas de opacidad, por ejemplo, para nuestro maniquí, para darnos cuenta en dónde tenemos que terminar esas líneas. Por ejemplo, acá yo le puedo dar algo como esto, ¿sí? Finalizar acá la línea, clic y control, igual acá, clic y control. Acá incluso puedo solo terminar, clic derecho, contornear trazado. Uy, perdón, tiene que ser en la de arriba, ¿verdad? Contornear trazado. Y ahí estamos. Entonces, ahora, ¿qué es la parte que yo voy a borrar de mi maniquí para al momento de finalizar mi geometral, que es la ropa en sí, con mi figurín? Bueno, obviamente también tengo que borrar ciertas líneas, como por ejemplo esta parte de acá, ¿sí? La tengo que borrar definitivamente. ¿Sí? Todo esto de acá. Las manos obviamente se quedan. Y toda esta parte obviamente también se va. ¿Sí? Ese también se va. Y toda esta parte también. Entonces esa es la forma más fácil. Claro, y formas más complejas de tener un geometral y un figurín unidos. Esta parte también, obviamente. Entonces, así quedaría. Y ustedes ya lo guardarían, ¿verdad? Obviamente le coloco un porcentaje mucho más alto. Y esta es la última forma. Y así es como nos quedaría. Obviamente ustedes ya le aplican el color con lo que ya hemos aprendido. ¿Sí? Y eso sería todo.